Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos a este espacio donde nos apasiona compartir con ustedes todas las curiosidades y secretos sobre sus celebridades favoritas. En este canal, nos dedicamos a explorar cada detalle que los rodea y a desvelar aquellos misterios que siempre han intrigado a sus fans. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. No te lo puedes perder. Y recuerda, para conocer a fondo cada tema, asegúrate de ver nuestros videos hasta el final. Estás en el lugar correcto para estar al día con las últimas noticias. En el fascinante y siempre sorprendente mundo del entretenimiento turco, donde las estrellas se convierten en auténticos íconos culturales, cada gesto, palabra o mirada puede generar intensos debates. Akin Aksu, uno de los actores más destacados de la escena turca, ha sabido cómo mantenerse como una figura central en este universo, logrando captar la atención de sus seguidores y de la prensa con cada paso que da. Es conocido por sus interpretaciones en exitosas series y por su carisma, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, recientemente ha causado revuelo en redes sociales y medios de comunicación con un comentario que ha dejado a todos preguntándose a quién o a qué se refería realmente Akin cuando habló del diablo. Todo comenzó durante una entrevista reciente en la que Akin participaba como parte de la promoción de su nuevo proyecto. En medio de una conversación aparentemente tranquila sobre su enfoque hacia los personajes complejos que interpreta y las lecciones que ha aprendido de ellos, el actor dejó escapar una referencia al diablo. Una palabra que no pasó desapercibida. El uso de este término fue lo suficientemente intrigante como para que los presentes comenzaran a especular. Aunque el contexto parecía claro para algunos, la mención al diablo fue tan ambigua que rápidamente se desató una ola de interpretaciones. La entrevista tuvo lugar en un evento con fanáticos y periodistas y comenzó de manera habitual. Akin, siempre relajado y con su característica sonrisa, habló sobre los desafíos que implica interpretar personajes con profundos trasfondos emocionales. Este tipo de papeles ha sido una de las marcas que más lo ha identificado a lo largo de su carrera. Pero fue al ser preguntado sobre cómo se conecta con las emociones de sus personajes, en su mayoría personas que toman decisiones moralmente cuestionables, que Akin dejó escapar una reflexión que desconcertó a todos. El diablo está en los detalles, dijo, acompañando la frase con un gesto enigmático que parecía indicar que había algo más detrás de sus palabras. La respuesta provocó un murmullo entre los presentes, pero antes de que alguien pudiera profundizar en lo que había dicho, Akin continuó, explicando que para él, la complejidad humana radica en las pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Según él, las decisiones que parecen insignificantes pueden revelar nuestras verdaderas intenciones, y es precisamente esa búsqueda de los matices morales lo que lo atrae hacia ciertos roles. Aunque su declaración parecía referirse al proceso creativo de dar vida a un personaje, el uso del término diablo no pasó desapercibido. A partir de ese momento, las especulaciones sobre el verdadero significado de su comentario comenzaron a extenderse rápidamente. Algunos pensaron que Akin podría estar aludiendo a un colega, a algún evento reciente en su vida personal o incluso a alguna experiencia pasada que le haya dejado una marca profunda. Los rumores comenzaron a circular, especialmente cuando varios asistentes al evento comentaron en redes sociales que la expresión facial de Akin en ese momento sugería que sus palabras tenían un trasfondo más personal. La situación se volvió aún más intrigante cuando, días después, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, un fan le preguntó directamente sobre lo que había querido decir con su comentario sobre el diablo. En lugar de restarle importancia a la pregunta, Akin respondió con una reflexión que solo aumentó la curiosidad del público. Todos tenemos un diablo interior, dijo, sonriendo de manera enigmática. Es una parte de nosotros que nos desafía, nos tienta, pero también nos enseña. Si aprendemos a reconocerlo, podemos convertirlo en una fuente de crecimiento en lugar de dejar que nos controle. Esta reflexión filosófica y profunda no hizo más que alimentar las especulaciones sobre el verdadero significado de sus palabras. Algunos interpretaron su comentario como una metáfora de los dilemas internos que enfrentamos todos como seres humanos, mientras que otros comenzaron a buscar conexiones con su vida profesional y personal. La prensa no tardó en desempolvar entrevistas y eventos anteriores buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre el tema.
Algunos recordaron que Akin había trabajado recientemente en un proyecto en el que su personaje estaba dividido entre el bien y el mal, una lucha interna que reflejaba las complejidades de la naturaleza humana. Otros, sin embargo, no pudieron evitar notar que Akin había estado menos activo en sus redes sociales en las semanas previas. Lo que llevó a muchos a especular que el actor estaba atravesando un momento personal difícil que podría haber influido en su perspectiva. Aunque amigos y colegas cercanos fueron consultados, la mayoría prefirió no comentar, respetando la privacidad del actor. Sin embargo, un compañero de reparto que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó en una entrevista que Akin tiene un enfoque muy introspectivo hacia la vida. Es un pensador profundo, dijo. No me sorprende que haya mencionado algo como eso, pero creo que la gente está leyendo demasiado en sus palabras. A veces, el diablo no es más que una metáfora para los obstáculos que enfrentamos. Mientras tanto, los fanáticos comenzaron a compartir sus teorías en redes sociales. Algunos sugirieron que el diablo al que se refería Akin podría ser una forma de hablar sobre las tentaciones y desafíos que enfrenta la gente en la industria del entretenimiento, donde la presión por mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora. Otros, más inclinados a una interpretación simbólica, lo vieron como una declaración sobre la lucha interna que todos enfrentamos cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Lo que es indiscutible es que el comentario de Akin Aksu ha dejado una huella profunda en su audiencia. Más allá de las especulaciones, muchos han elogiado su capacidad para abordar temas complejos con sinceridad y profundidad. En un mundo donde las celebridades a menudo se limitan a dar respuestas predecibles y sin mucho contenido, su disposición a compartir pensamientos que invitan a la reflexión lo ha convertido en una figura auténtica y genuina. En entrevistas posteriores, Akin ha evitado aclarar completamente lo que quiso decir, prefiriendo dejar su comentario abierto a la interpretación. Para él, la ambigüedad no es un problema, sino una oportunidad para que las personas reflexionen sobre sus propias experiencias y encuentren su propio significado. El arte, ya sea en la actuación o en la conversación, debe hacernos pensar, dijo en una reciente aparición. No se trata de dar todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Mientras la discusión sobre su enigmático comentario continúa, una cosa es clara, Akin Aksu ha logrado una vez más capturar la atención del público de una manera que va más allá de su trabajo en la pantalla. Al desafiar las expectativas y fomentar el diálogo sobre temas universales, ha reafirmado su posición como una de las voces más interesantes y reflexivas en el panorama del entretenimiento actual. Aunque es posible que nunca sepamos exactamente a qué se refería con su comentario sobre el diablo, el impacto de sus palabras seguramente permanecerá en la memoria de sus seguidores. Queridos amigos, ¿qué piensan sobre este misterio? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. Y gracias de antemano por compartir sus pensamientos. Y para todos aquellos que desean mantenerse al tanto de las últimas noticias, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta al video, compartirlo y activar las notificaciones para ser los primeros en saber sobre nuevos contenidos. Manténganse sanos y hasta la próxima.